Bienvenidos a la plataforma de CERSA Ingenieros. Vamos a continuar con el desarrollo del diplomado en programación, metrados, presupuestos y valorizaciones de obras viales. Nos encontramos desarrollando el módulo 4 correspondiente al tema de presupuestos con S10. Bienvenido, Elder. Quisiera tu confirmación acerca de la salida del audio y video para poder continuar con el desarrollo del diplomado, el módulo 4, de tal manera que podamos continuar el tema que nos quedamos viendo. Bien, gracias. La salida del video, no sé, posiblemente según la velocidad. Ya, pues me parece que fue un poco de la luz. Yo le subí un poco el brillo. Bien, vamos a desarrollar entonces continuar el desarrollo del tema acerca del módulo 4 ya. Estuvimos viendo acerca de la creación de un presupuesto. Ya vimos cuáles son las formas. Vamos a abocarnos ahora sí al tema del desarrollo de las partidas ya. Vamos a iniciar ya ahora con el tema de la hoja de presupuesto. Estuvimos viendo el tema de la creación de presupuestos en datos generales. Ahora ya vamos a ver el desarrollo en sí de la hoja del presupuesto, el cual nos va a permitir a nosotros crear nuestro esquema de las partidas, títulos, subtítulos, partidas, subpartidas, agregar insumos, colocar una serie de datos de los análisis de costos unitarios, los precios, para lo cual hay que tener en cuenta algunas consideraciones. A pesar de que lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de expedientes técnicos, quisiera comprender algo antes de continuar, algunos aportes acerca de los costos y presupuestos. Vamos a entender qué son las partidas. Las partidas constituyen cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago. Estuvimos viendo y analizando ya este tema en el caso de el manual, las normas de especificaciones técnicas, así como también de partidas aplicables a carreteras. Entonces, las partidas entonces vienen a ser todos los rubros en que se divide una obra o presupuesto para fines de medición, evaluación y pago. Se dividen en partidas de primer grado, segundo grado, tercer y cuarto orden. Acá se tiene un ejemplo en el caso de una parte estructural. Se tiene el ítem 12 que corresponde al título de pisos y pavimentos. Luego viene el título de segundo orden que se trata del 12.02, loseta, por ejemplo. Luego vienen las partidas de tercer orden, que vendría a ser el tipo veneciana. En el caso de cuarto orden, color claro, etcétera, ¿no? En el caso de nosotros, que tenemos el tema de obras viales,
Vamos a ver, por ejemplo, en el ítem que nosotros estamos desarrollando en presupuestos. Por ejemplo, nosotros tenemos de primer orden trabajos preliminares, por ejemplo. Otro ítem de primer orden es movimiento de tierras, afirmados, capas anticontaminantes, pavimentos. Tendremos de segundo orden, por ejemplo, en movimiento de tierras, excavación en roca fija, incluye desquinche, refino y peinado. Si tuviésemos que desglosar más partidas, ya serían de tercer orden, cuarto orden. Eso se refiere entonces, en este caso, del orden de las partidas. Presupuesto de obra viene a ser la sumatoria de costos directos e indirectos de una obra. Otra definición nos dice que es el cómputo de todas las actividades realizadas, llamadas partidas, valorizadas en dinero, incluyendo gastos generales, impuestos y utilidad del contratista. Entonces, la definición de presupuesto puede desglosarse uno de manera general, sumatoria de costos directos y indirectos, y si se quiere ya definir a qué se refiere, viene a ser el cómputo o la suma de actividades realizadas que se llaman partidas, valorizadas en dinero, el cual incluye gastos generales, impuestos, utilidades, ¿no? Es otra definición. ¿Y qué es costo directo? El costo directo es la sumatoria de los costos de los materiales, de la mano de obra, incluyendo leyes sociales, el alquiler de equipos y la depreciación de las herramientas durante la ejecución de la obra. Son aquellos costos que reflejan al proyecto integralmente, considerando todos los factores que participan durante la construcción en forma activa: mano de obra, materiales, equipos y herramientas. Análisis de precios unitarios. La definición de análisis de precios unitarios es evaluación e incorporación al costo por unidad de medida de una partida de los insumos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas que demandan para su ejecución. Aporte unitario. Aporte unitario es la cantidad de materiales, mano de obra y equipos y herramientas por unidad de medida de cada partida. Entonces, los análisis de costos unitarios serán el análisis independiente y combinado de mano de obra, materiales, equipos y herramientas. De la siguiente manera: costo unitario de la partida viene a ser igual al costo unitario de mano de obra, más costo unitario de materiales, más costo unitario de equipos y herramientas. Se busca la incidencia de cada grupo de la partida. Mano de obra, se deduce el tiempo necesario para producir una unidad de la partida en función de horas hombre. Su abreviatura es HH, haciendo referencia a la unidad de horas hombre. Materiales, se deduce la cantidad de material necesaria para producir una unidad de la partida con respecto a la unidad de material. Equipos, se deduce el tiempo necesario para producir una unidad de la partida en función de horas máquina. Análisis de precios unitarios. Entonces, adicionalmente en equipos, se incluirá un estimado del desgaste en las herramientas y este valor se calculará como un porcentaje total de la mano de obra. Este porcentaje de equipos y herramientas variará en el rango del 1 al 5% normalmente. Es el rango que se suele colocar en el análisis de costos unitarios, que generalmente va en función de la intensidad del tipo de trabajo.
Su determinación de este porcentaje va a depender de la experiencia en obras anteriores, en obras pasadas o en obras similares. Ejemplo, demolición o excavación en roca va a implicar un mayor desgaste en herramientas que en falso piso o en revestimiento de muros. Aquí tenemos un modelo de análisis de costos unitarios de un falso piso, por ejemplo, en el cual se tiene el ítem, la descripción de la partida, la unidad, la cantidad, el costo unitario, parcial y subtotal, en las diferentes cantidades, el cual vamos a analizar más detalladamente cuando veamos el S10. Ahora veamos los costos indirectos. Los costos indirectos, como su nombre los dice, corresponden a gastos generales necesarios para la ejecución de la obra, no incluida en los costos directos, como son, por ejemplo, dirección técnica, vigilancia, administración, los beneficios sociales, el tema de seguros, las fianzas, la utilidad. Se suele colocar también en costos indirectos algunos gastos adicionales como certificaciones, por ejemplo. A gastos adicionales también aquí se suele colocar como estudios posteriores o estudios complementarios. También se suele colocar aquí en costos indirectos a elaboración de expedientes, ¿no? En términos generales, podemos decir que el costo directo, como aquellos gastos que se pueden aplicar a una partida determinada, y los costos indirectos son aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida, sino al conjunto de la obra. Entonces, son los costos que se efectúan durante la construcción, derivados de la propia actividad, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de obra. Los costos indirectos se dividen en, primero, gastos generales. Estos se dividen a su vez en gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución, de la obra, o también llamados gastos generales fijos, en el cual se incluyen gastos de licitación, gastos por elaborar el presupuesto, gastos de visita a obra, gastos registrales, notariales y legales, o cualquier otro gasto antes de la ejecución también. Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución. Los primeros fueron los que no se relacionan con el tiempo de ejecución. Y luego viene ahora los gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, que se conocen como gastos generales variables. Aquí están los gastos de administración de la obra, los gastos de administración de oficina de la empresa contratista. Luego, como segundo ítem, tenemos el análisis de la utilidad. La utilidad viene a ser la ganancia tangible del contratista o de la empresa contratista al margen de cualquier ahorro que pueda generar otra ganancia en obra. Se expresa como un valor porcentual del total de costos directos. Entonces, es la ganancia tangible de la contratista al margen de cualquier ahorro que se pueda generar. Los costos indirectos se expresan como un porcentaje del costo directo. Los costos indirectos se expresan como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Seguimos.
relación de gastos generales viene a ser la lista de gastos generales, serán el producto del desarrollo de cada proyecto y experiencia e investigación del profesional proyectista. Entonces, los gastos generales, todo lo que vaya en gastos generales, serán el producto de desarrollo de cada proyecto independiente, ¿no? Si es que nosotros estamos en un proyecto vial a nivel de construcción, va a ser distinto a un proyecto vial a nivel de mejoramiento, y de igual manera estos dos también serán diferentes a un proyecto de mantenimiento. Según la experiencia se proyectará la lista de gastos que se va a requerir y estos serán propuestos en la licitación, en el proceso de licitación. Honorarios, sueldos y prestaciones es el ítem 1 de gastos generales. ¿Qué es lo que va aquí? El personal directivo, como el gerente, residente de obra. El personal técnico son los que apoyan o están al frente del trabajo, son los técnicos o los especialistas. Personal administrativo, administración, contabilidad. Personal temporal, técnicos para solucionar problemas puntuales, en el caso de obras viales, por ejemplo, un personal temporal puede ser el tema de arqueología, otro personal temporal puede darse el caso de algún especialista en algún diseño específico, o un diseño estructural de puentes, por ejemplo. Y así se puede ir agregando según la necesidad que se requiera de personales temporales para algún tema puntual. También se tiene considerado aquí las leyes sociales, pasajes y viáticos, consultores y asesores, estudios e investigaciones. También se considera como ítem 2 mantenimiento y alquileres, oficina central, campamentos, talleres, instalaciones generales, muebles y enseres. En el tema de servicios, se tendrá, por ejemplo, alquiler de vehículos, laboratorio de campo. Estas listas que estamos dando no es definitivo. Todo lo que viene acá para los ítems de los gastos no es definitivo, sino va a depender de la experiencia de la empresa y los profesionales directivos para saber qué personal es necesario para cada tipo de obra. En el caso de servicio, entonces, alquiler de vehículos, laboratorio de campo. También se considera, por ejemplo, transporte, lo que es los fletes de campamentos, de equipos de construcción, de plantas y elementos para instalaciones, de mobiliario. En el tema de este tipo de transportes, hay veces que algún tipo de plantas, instalaciones, campamentos, por ejemplo, o equipos, es considerado en el costo directo también, en el tema de movilización y desmovilización. Hay que diferenciar bien entonces qué equipos son para movilización y desmovilización, los que van a intervenir directamente en la obra. Aquí se trata mayormente de instalaciones para los campamentos, por ejemplo, de obra, ¿no? Instalaciones adicionales. Gastos de oficina, papelería, útiles de escritorio, el tema del internet, que es necesario ahora para poder informar en línea o en directo y compartir la información. Fotocopias y otros, luz, agua, otros consumos que se puedan considerar. También se considera aquí el tema de las cartas fianza. Está considerado entonces los gastos que se puedan realizar para hacer los trámites de cartas fianzas y los seguros que hay que pagar. En seguros, estos gastos generales serán tanto para la administración de la obra como para la oficina principal.
hace referencia aquí que hay una administración específicamente en las oficinas, en el área de oficinas en la misma obra, y en la oficina principal de la contratista también se considera este tema. Se incluirá en el análisis de gastos generales un porcentaje de participación para oficina principal, que puede ser el 10%. Este porcentaje será analizado y determinado en función al tipo de ejecución, ¿no? Al tipo de obra y a la distancia a la obra específicamente y a los gastos que se puedan incluir y, y en qué porcentaje se puede determinar, que puede ser un 10%, por ejemplo. Bueno, hay que tener, este es un tema de organigrama que no lo vamos a analizar más cuando estemos en el tema de expedientes técnicos. Vamos a ver el análisis ahora de la utilidad. La utilidad es un monto percibido por el contratista, porcentaje del costo directo del presupuesto y que forma parte del movimiento económico general de la empresa, con el objetivo de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. La utilidad estará afectada de los siguientes parámetros. Estos parámetros que vamos a analizar vienen a ser los criterios para determinar la utilidad. Más que todo, ¿por qué ponemos un monto a la utilidad, un porcentaje, una cantidad? ¿De qué va a depender? En el caso de las empresas, en el caso también de los proyectistas, hay que basarnos en algunos parámetros como los criterios que vamos a ver a continuación. Primero, el factor de riesgo e incertidumbre no previsibles. Por ejemplo, el riesgo de eventuales desabastecimientos de materiales, combustibles, víveres, etc. Y si además se considera riesgos de derrumbes en las vías de acceso a las obras o circunstancias climáticas no esperadas como lluvias o crecidas extraordinarias que dificulten el trabajo y obliguen a modificar los sistemas de construcción. Este efecto se acrecienta en obras fuera de las grandes ciudades o capitales de provincia. Hay que considerar entonces este factor de riesgo e incertidumbre, que no es previsible. Este factor de riesgo incrementaría la utilidad, ¿no? Para poder tener un rango, se podría decir, un colchón o una holgura en los costos. Entonces este sería un factor que afectaría a aumentar el monto de específicamente de la utilidad. Otro factor para la utilidad es la competencia. Es otro punto importante, ya que teniendo en consideración el volumen del contrato y el interés del contratista en ganar la obra, el porcentaje de utilidad puede fluctuar. Veamos, miren este término. Vamos a repetir. La competencia es un punto importante. El segundo punto importante, en consideración al volumen del contrato y el interés del contratista en ganar la obra, el porcentaje de utilidad puede fluctuar. Estos factores se pueden resumir en el porcentaje de utilidad será bajo cuando el riesgo es bajo y la competencia alta. Entonces, si no hay mucho riesgo y hay muchos competidores, hay mucha competencia en el caso de la obra, el porcentaje de utilidad se lo puede bajar, pero teniendo en cuenta el volumen del contrato, ¿no? Si es que es un contrato que tiene bastante costo, bastante presupuesto, no habría problemas en que la empresa contratista tenga que bajar la utilidad o tendrá un análisis cuál es su límite, ¿no? El porcentaje de utilidad
podrá ser alto cuando el riesgo es alto, ¿no? Si se tiene mayor riesgo, no se dice, no, aquí hay que poner más utilidad porque aumentaría el riesgo. Sería el caso del anterior, ¿no? El caso A, el factor de riesgo, incertidumbre no previsibles, hay alto riesgo y el porcentaje subiría. Y cuando hay alto riesgo, hay baja competencia. No todas las empresas están dispuestas a participar de una obra que tenga estos riesgos, ¿no? Es decir, por ejemplo, que se ejecute en época lluviosa o que sea difícil su accesibilidad, por ejemplo. C, conocimiento del tipo de obra a ejecutar, que se debe reflejar en un planteamiento de trabajo en lo posible optimizado. Si la empresa conoce la obra que se va a ejecutar, sabe los procesos, no tiene riesgo a pérdidas, porque ya conoce los procedimientos, ha realizado este tipo de obras y puede plantear algunas soluciones ya dándose por optimizado el trabajo que se va a realizar. Es por eso que da confianza a poder bajar el porcentaje de utilidad con fines de competición también. Como ítem D, para el análisis de la utilidad hay que tener en cuenta la capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales brechas de desfinanciamiento. Entonces también tiene que ver aquí si es que la capacidad financiera de la empresa es capaz de soportar los desfinanciamientos, es decir, que la obra, por ejemplo, demore en el tema de pago de las valorizaciones. La empresa, si tiene capacidad financiera, va a poder soportar naturalmente con la utilidad normal que se puede haber planificado. Pero si la empresa financieramente no tiene un soporte, esta tendrá que soportar los eventuales desfinanciamientos, esas brechas, soportar mediante, por ejemplo, acumulación de intereses. Y esos intereses van a hacer que suba sus gastos, por lo cual la utilidad va a tener que subirse en este caso y no va a ser rentable para la empresa. Otro factor es la utilidad por los servicios de la empresa. Para obras específicas representa la experiencia adquirida para ejecutar obras similares y la consiguiente mayor demanda por los servicios de la empresa. Para obras específicas representa entonces la experiencia adquirida para ejecutar obras similares y por lo tanto mayor demanda por los servicios de la empresa, es decir, que más entidades, más beneficiarios van a solicitar los servicios de esta empresa. Por lo tanto, esta empresa, por la experiencia que ha adquirido, puede, si es que no hay competencia, optará por subir la utilidad o podrá bajar la utilidad debido a que va a tener gran demanda, ¿no? de obras. Va a tener varias obras y la utilidad la puede bajar porque va a tener una continuidad en servicios. Por consiguiente, mayor demanda de los servicios de la empresa, lo cual puede expresar cuando más competente es el contratista, más obras tienen. Y así tendría que bajar su utilidad, ¿no? Puede bajar su utilidad porque se confiaría de la experiencia de esta de ejecución en este tipo de obras según los servicios que requiera que ésta realice. La utilidad por los servicios de capital representa la utilidad que debe percibir la empresa por distraer su capital en determinada obra. Se conceptúa como un estímulo para evitar el cambio de giro en la actividad empresarial. ¿Qué quiere decir? Que la utilidad entonces debe calcularse para cada obra específica, para cada tipo de obra. Y también, por ejemplo, si es que la utilidad, decimos, la utilidad
Es lo mismo en los casos de que todas las carreteras sean a nivel de asfaltado, por ejemplo. No siempre es lo mismo, va a depender de la envergadura de la obra. Si la obra es un poco más pequeña, la utilidad tiende a subir, el porcentaje de utilidad tiende a subir. Si la obra es más grande, de mayor capacidad, entonces la utilidad puede tender a bajar en términos de porcentaje. Entonces, en conclusión, la utilidad debe calcularse para cada obra específica recurriendo a la experiencia de la empresa y el método que se considere más adecuado, teniendo en cuenta los parámetros que acabamos de señalar. El tema de fórmulas polinómicas son aquellas que permiten reajustar de forma automática las valorizaciones de obra como efecto de la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Es una fórmula matemática diseñada a fin de poder menguar el efecto económico o los cambios de precios durante la ejecución de las obras en general. Comúnmente se aplicará una fórmula polinómica para cada especialidad, sector o etapa del proyecto. Por condición, solo podrá haber 4 fórmulas polinómicas por proyecto, lo que limita normalmente a trabajar con proyectos de 4 especialidades. Entonces hay una condicionante aquí que nos puede a nosotros acumular o agrupar las diferentes actividades de tal manera que las formas polinómicas tampoco sean excesivas. Aquí tenemos el modelo de fórmula polinómica que nosotros también vamos a hacer el análisis en nuestro proyecto. Bien, vamos ahora sí al S10 para desarrollar nuestro proyecto después de haber tenido algunas consideraciones acerca de los costos respectivamente. Si continuamos en el proyecto anterior que hemos creado, voy a cerrar, voy a volver a abrir el proyecto para S10. Ese mensaje me salió porque no había cerrado mi proyecto desde la sesión anterior, lo dejé abierto el S10. Bien, entonces tenemos ahí la presentación de la hoja del presupuesto y nos encontramos nosotros para poder desarrollar nuestras actividades. Y vamos a desarrollar, vamos a hacer una reducción de la vista general para poder comparar nuestro esquema de partidas que vamos a trabajar. Bien, como primer ítem, nosotros tenemos el tema de trabajos preliminares. También vamos a verificar las especificaciones técnicas, cuál es su organización y hay que organizarlos también de manera similar que podamos nosotros obtener y comparar los diferentes trabajos. Entonces, como primer ítem tenemos capítulo 1 que dice trabajos preliminares, similar al glosario de partidas. Capítulo 2, movimiento de tierras, movimiento de tierras.
Luego vienen los diferentes ítems para poder trabajarlo de esa manera. En nuestro caso vamos a agregar de manera similar a lo que hicimos, a lo que tenemos en el modelo. Vamos a agregar los ítems que tenemos en el material que se adjuntó. Vamos a ver aquí, presupuesto. Este es el material que se tiene para poder desarrollar nuestro proyecto. Y se tiene primeramente el ítem de los títulos: trabajos preliminares, movimiento de tierras, afirmados, capas anticontaminantes, pavimentos flexibles. Veamos entonces cómo agregar en esta pantalla. En la parte derecha nosotros tenemos nuestra hoja de presupuesto y hacemos clic derecho o anticlic en cualquier parte de la pantalla. Luego hacemos clic en la opción adicionar título. En adicionar título nosotros vamos a estudiar esta área según las opciones que tenemos en el esquema árbol. En la parte izquierda nosotros tenemos diferentes títulos. Por defecto tenemos el título para estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, gas minerales, mecánicas, estudios de carreteras, carreteras. En el caso de que ustedes no tengan alguno de estos ítems, nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar en carreteras. Para ustedes agregar el tema del ítem carreteras, acá en títulos hacemos clic derecho y agregamos su ítem. Agregar subítem. Clic derecho en título, nuevo subítem. En nuevo subítem escriben carreteras y le dan adicionar. Carreteras y le dan adicionar. Y he agregado carreteras. Por lo tanto, cuando le dan adicionar, le sale esta opción carreteras. Luego en la parte derecha posiblemente ustedes tengan en blanco. Si es que no tuvieran la opción carreteras, acá les sale la opción en blanco a la parte derecha. Simplemente hacen un clic derecho y adicionar. En adicionar colocan el primer título, que se llama trabajos preliminares. Entonces, trabajos preliminares. Escriben trabajos preliminares y hacen clic en adicionar. Y les va a aparecer automáticamente aquí trabajos preliminares. De igual manera van a hacer nuevamente clic derecho, adicionar, y van a agregar movimiento de tierras, afirmados, capas anticontaminantes, subbases y bases, pavimentos flexibles. Vamos a agregar estos títulos. Ahora, para nosotros llevar estos títulos a nuestra presentación, hacemos doble clic, por ejemplo, primeramente en trabajos preliminares, y automáticamente aparece en la parte inferior. ¿Qué más continúa? Movimiento de tierras. Hacemos doble clic y también se agregó movimiento de tierras. Afirmados, capas anticontaminantes, bases y subbases, pavimentos flexibles. Una vez que hemos agregado en la vista de presentación en la parte inferior, para poder cargar a nuestro presupuesto estos títulos, yo hago clic en la opción seleccionar grupo de registros y retornar. En la parte superior tengo la opción
seleccionar grupos de registros y retornar. Hago clic ahí y automáticamente se ha cargado mi relación de títulos. Ahora yo voy a ir agregando las diferentes partidas que requiere mi proyecto. La primera partida va a ser dentro de trabajos preliminares, movilización y desmovilización de equipos. Entonces, ¿esto dónde se va a agregar? En trabajos preliminares. Yo hago anticlic en trabajos preliminares y derecho y voy a hacer clic en la opción adicionar partida. Adicionar partida. Y automáticamente me va a llevar a la ventana catálogo de partidas. Ya aquí en catálogo de partidas voy a ubicar en la parte árbol a la izquierda qué grupos de partidas deseo agregar. Por ejemplo, tengo la partida de edificaciones, obras viales, obras de arte en obras viales, gastos generales, líneas de media tensión, carreteras, a 3000 metros, estudios, por ejemplo. Nosotros vamos a entrar en obras viales y dentro de obras viales entraré en obras preliminares, por ejemplo, y en obras preliminares yo puedo ubicar si tengo la partida movilización y desmovilización. Y ahí está, tengo las partidas movilización y desmovilización, en este caso de equipos. En el caso de no tener esta partida, yo cuando entro aquí al tema de movilización y desmovilización, si no tuviera la partida, yo hago clic derecho y pongo adicionar. Clic derecho, adicionar, y me sale esta ventana con el nombre de la partida. Aquí agrego el nombre de la partida, por ejemplo, movilización, en descripción, movilización y desmovilización de equipos, y puedo complementar. Lo que es importante colocar siempre es la unidad. Acá en unidad, a la derecha en el botón de explorador, hago clic y me sale la ventana catálogo de unidades. En catálogo de unidades, yo puedo colocar estimado o global, por ejemplo. Global, y automáticamente me sale la opción aquí, movilización y desmovilización global. Luego hago clic en adicionar y automáticamente se ha creado la partida movilización y desmovilización. Para poder cargar esta partida yo hago doble clic en ella y se carga la parte inferior a la vista previa. Para poder llevar esta partida a la hoja principal de partidas, yo hago clic en la opción seleccionar grupo de registros y cerrar. En este caso voy a seleccionar las partidas que tengo en mi movilización y desmovilización. En trabajos preliminares, movilización y desmovilización de equipos. Hago doble clic en él, anulo la selección anterior y cargo movilización y desmovilización. Luego viene el tema de topografía y afines. Y buscaré el topografía y georreferenciación. Si no estuviera, igual manera, clic derecho, adicionar. Tengo que entrar primero ahí, en el subítem, adicionar. Y aquí agregaría topografía y en las unidades puedo buscar el tema de por kilómetro, por área, por metro cuadrado, por ejemplo, por metro cuadrado.
según, ¿no? En este caso será por kilómetros, en caso de nuestra carretera. Y adicionar y agregaría. Y tengo la partida topografía y georreferenciación. Y hago doble clic en ella. Luego tengo la partida mantenimiento de tránsito. Cuando uno tenga la ubicación de dónde están las partidas, posiblemente sea en movimiento de tierra, son las listas en general, yo hago clic en cualquier parte del área y escribo mantenimiento de tránsito y seguridad vial y me sale la ubicación, me sale la partida mantenimiento de tránsito y seguridad vial. Si no existiera, yo busco una similar como mantenimiento de tránsito, por ejemplo, y es que es un estimado, y hago clic en la opción duplicar solo partida o partida y análisis. Entonces acá hago clic derecho y pongo duplicar la opción solo partida, por ejemplo, y aquí coloco el nombre completo del nombre que yo deseo, por ejemplo, mantenimiento de tránsito y seguridad vial. Y luego escojo la unidad, que puede ser global, por ejemplo, global, ahí está, doble clic y se cargó la unidad global. Luego hago clic en adicionar y voy a dar cancelar en este caso porque a mí sí me ha salido la opción o la partida mantenimiento de tránsito y seguridad vial. Cuando ya lo creas, ya se guarda automáticamente en la base de datos. Hago doble clic en mantenimiento de tránsito y seguridad vial. Luego tengo la opción campamento. Puede ser que esté en alguna de mis partidas, por ejemplo en instalaciones provisionales tengo la opción campamento, puede ser ese, le doy doble clic y ya lo he llevado la opción campamento como partida a mi lista preliminar. Una vez que tengo todas mis partidas, esas las 4 partidas que he escogido, yo selecciono la opción de igual manera retornar y llevar. De tal manera que se han cargado todas mis partidas que yo escogí. De la misma manera voy a agregar el movimiento de tierras. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. El movimiento de tierras, hago clic derecho, adicionar partida. Y tengo que partidas, excavación en roca fija. Ya no entro en provisionales, yo puedo entrar en movimiento de tierras, por ejemplo, y busco excavación en roca fija. Puede estar en alguna de estas partidas, obras viales, por ejemplo. Yo hago clic en obras viales en general y busco la partida excavación en roca fija o corte, por ejemplo. Material suelto con equipo, partidas en general. Acá está. Excavación en roca fija incluye desquinche, refino y peinado. Si yo no lo encuentro, busco una similar. Excavación en roca fija, por ejemplo, doy clic derecho y pongo duplicar partida y análisis de precios. Partida y análisis de precios. Y acá coloco el nombre de la nueva partida que yo estoy creando. Veo que está bien la unidad. Luego clic en adicionar. Yo voy a dar cancelar porque ya tengo la partida. Excavación en roca fija incluye desquinche, refino y peinado. Luego viene la siguiente partida que se llama excavación en roca suelta. Esta fue excavación en roca suelta. Vamos a buscar excavación en roca fija. Excavación en roca suelta y roca fija. Primero roca fija, luego roca suelta. Luego tenemos excavación para explanaciones.
excavación para explanaciones, volvemos a escribir excavación para explanaciones en material suelto. Para explanaciones en material suelto, acá está. Luego vamos a la siguiente partida, eliminación de material excedente. Eliminación, ahí está, de material excedente con volquetes. En este caso se está haciendo la vez de su contrato para hacer el comparativo. Luego se tiene la partida relleno. Escribo, hago clic en cualquier parte, al lado derecho en la pantalla, y escribo relleno compactado. Y ahí me sale la opción relleno compactado para conformación de terraplén. ¿Está? Cuando ya tenemos en la relación de partidas preliminares en la parte inferior, hago clic en retornar, seleccionar grupos y cerrar. Seleccionamos grupos y automáticamente ya tengo también de movimiento de tierra las partidas que nos dice en el análisis. Veamos que solamente estamos agregando partidas. Aún no estamos analizando o haciendo el análisis partida por partida. Vamos ahora con el tema de afirmados. Hacemos clic derecho, agregar partida y buscamos la opción mejoramiento. Ahí está, mejoramiento de su rasante y veamos que si es que es por metro cuadrado, metro cúbico, por metro cuadrado. Mejoramiento de su rasante por metro cuadrado y hacemos el clic en adicionar y luego llevar. Ahí tenemos la partida de afirmados. Vamos a capas anticontaminantes. De igual manera, clic derecho, adicionar, partida. En adicionar partida, vamos a nuestra lista que sigue, su base granular. Su base granular 0.20, acá está. En el caso de que no haya, yo duplico una similar. Clic derecho, duplicar, partida y análisis de precios. Coloco el nombre, verifico la unidad y luego hago clic en adicionar. Entonces, su base granular de 0.20, acá está. ¿Qué más? Base granular también. Base, simplemente escribo. Y tengo las opciones. Y yo necesito base granular 0.20 por metro cuadrado. Para poder llevar de la vista preliminar, seleccionar grupo y cerrar. Finalmente tenemos la partida que se ha considerado para el ejemplo. Pavimentos flexibles, clic derecho, adicionar, partida. Aquí tenemos carpeta asfáltica. Escribimos carpeta asfáltica. Ahí está. Carpeta asfáltica en caliente de 4 pulgadas. Hacemos doble clic. Y luego hacemos clic en la opción seleccionar grupo registros. Ahí está. He agregado entonces tanto mis partidas, como me dice el ejemplo, como mis análisis de costos. Entonces vamos a adicionar. Nosotros hemos agregado una serie de partidas las cuales requieren de un control y de una verificación del análisis de costos. Veamos. Algunas características para poder analizar partida por partida ya los costos unitarios. Yo necesito verificar el análisis de costos unitarios propuestos
para cada ítem. Entonces yo voy a movilización y demolición de equipos para poder visualizar. Yo para poder visualizar mis partidas unitarias, yo doy doble clic. Voy a dar doble clic en movilización y desmovilización de equipos. Y voy a tener una lista que me da el S10 o de donde yo he copiado. Y voy a hacer una comparación de los diferentes ítems considerados, por ejemplo, en movilización y desmovilización. En este caso, si tenemos el análisis como hicimos en el análisis de costos, podemos simplemente agregar aquí un subítem, costos de movilización y desmovilización. Veamos, aquí tenemos viaje terrestre, como coincide con el que tenemos en la presentación, viaje terrestre ida y vuelta, viaje terrestre de vuelta en semi-trailer, en cama baja, diferentes tipos. Luego viene instalación de planta de asfalto, instalación de chancadora, instalación de zaranda, desinstalación de las mismas, desinstalación de asfalto, chancadora y zaranda, equipo autotransportado, volquetes, etcétera, ida y equipo transportado vuelta. ¿Por qué se pone movilización y desmovilización o transportado ida y vuelta? Porque hay veces, o hay en algunos casos que se tiene una cierta cantidad de gasto que es diferente al transportar o llevar o hacer retornar. Por ejemplo, el caso de los costos de cama bajas, puede ser que el costo de ida sea diferente al costo de vuelta, ¿no? Por las condiciones del terreno, mayormente de accesibilidad a la zona, ¿no? Para poder en esta ventana agregar algún insumo o recurso adicional, aquí en la lista de recursos, yo clic derecho en cualquier parte de esta ventana. Después que he hecho el clic derecho, yo selecciono la opción adicionar recurso. Aquí en adicionar recurso, yo busco uno por uno, por ejemplo, viaje terrestre. Ahí está. Selecciono viaje terrestre. ¿Cuál más voy a seleccionar? Viaje terrestre en cama baja y de vuelta. Acá está. Vuelta, por ejemplo, ya no en cama baja, sino en semi-trailer. Vuelta en semi-trailer. Ahí tenemos las opciones. Doy sobre clic. Instalación de chancadora. Hago clic instalación. Instalación, ahí está. Instalación de planta de asfalto, de chancadora, de zaranda, instalaciones. En este caso, lo que yo necesito es instalación de planta chancadora, planta de asfalto, zaranda, etcétera. Ahora yo selecciono, doy doble clic y voy a llevar. Finalmente tengo equipo autotransportado. Equipo auto, ahí está. Autotransportado volquetes y otro transportado volquetes vuelta, ida y vuelta. Entonces tenemos aquí el tema del análisis de movilización con sus tiempos correspondientes. Para poder llevar a la lista de partidas estos insumos, hago clic en seleccionar grupo de registros y retornar. Y voy a regresar a esta misma ventana, la cual ahora ya tengo todas mis partidas y actividades. Acerca de los transportes y instalación de plantas. La cantidad de viajes que hay que realizar, por ejemplo, cantidad de procesamientos de plantas de asfalto para movilizar, ¿no? Cantidad de plantas de asfalto a movilizar. Todos estos temas
de ítems y cantidades se colocan de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que está programado en el análisis de costos para carreteras. Y es común colocar para este tipo de situaciones el rendimiento como un día. Nosotros podemos verificar, nos conviene colocar el rendimiento como 2 días, por ejemplo. ¿Por qué? Uno es la movilización, el otro es la desmovilización. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, 2 días. En rendimiento, de nuevo hago clic en el icono de rendimiento y aquí tengo el rendimiento tanto de mano de obra como de equipos. ¿Cuál rendimiento coloco? El más crítico, o sea, el menor rendimiento. Siempre voy a colocar el más crítico o menor rendimiento en el caso de la comparación de cuánto rinde en esta partida la mano de obra que se va a utilizar y con respecto a equipos. Entonces la que prevalece aquí sería el rendimiento de equipos. Luego doy clic en aceptar y me sale el rendimiento corregido. Como ya tengo el análisis de costos de esta primera partida, para poder salir simplemente hago clic en cerrar. De igual manera, acá tenemos el análisis de costos para topografía y georreferenciación. Hacemos doble clic en topografía y georreferenciación. Y aquí tenemos algunas actividades y algunos trabajos como parte de topografía y georreferenciación. Por ejemplo, está peón, topógrafo, estación total, camioneta, herramientas menores y herramientas menores personales. Nosotros aquí podemos darnos cuenta que podemos hacer con estos equipos solamente hacer trabajos de replanteo topográfico. Para hacer la georreferenciación debería considerarse una actividad o partida adicional aquí, como por ejemplo el uso de concreto para la monumentación de hitos. También se puede agregar aquí el uso del GPS diferencial para el caso de georreferenciación, por ejemplo, específicamente GPS diferencial. Y en este caso la cantidad de recursos podría subir. En el caso de peones, normalmente se necesita por cada día para esta cuadrilla, se necesita por ejemplo 2 peones y un operario topógrafo. Este operario topógrafo subirá en el caso de que haya herramientas menores para en el caso que tengamos la actividad, ¿no? Entonces en total, ahí está. Entonces nosotros podemos a las cantidades en la cuadrilla podemos ir agregando o modificando según el análisis o la experiencia que se tenga. La intervención de la movilidad para el tema de georreferenciación se coloca una cierta cantidad también aquí considerable por el tema de la distancia, ¿no? Herramientas menores para trabajo de campo, herramientas menores para topografía. Aquí se puede agregar, entonces, como les dije, algunas actividades. Esas serían las cuadrillas que se puede considerar. Las cantidades de igual manera se van a ir actualizando en función a la cuadrilla en algunos casos. En otros casos tendremos valores ya preestablecidos. En el caso de los costos, obedecen a las cotizaciones correspondientes que se puede haber hecho, de tal manera que se obtenga un costo parcial. El costo parcial de esta mano de obra involucra a las herramientas manuales. Hago clic en cerrar nomás aquí una vez que he verificado todas las condiciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso del rendimiento, dice,
2 kilómetros por día. 2 kilómetros por día. En nuestro caso, el rendimiento se lo coloca en la parte inferior. Hacemos la misma referencia de 2 kilómetros por día y luego clic en aceptar. Tenemos ahí entonces el rendimiento, que es 2. Luego voy a hacer clic en cerrar. Y ya tengo mi partida de topografía y georreferenciación. De igual manera, se les ha adjuntado aquí todas las partidas necesarias para poder desarrollar un presupuesto. Ya no vamos a dedicarnos ahora sí a agregar. Ya saben cómo agregar nuevas partidas, nuevos elementos, ¿no? Hago doble clic en la partida, luego hago clic derecho, adicionar recurso, y voy a ir adicionando los recursos que yo requiera. Y si no está, yo busco los similares y los duplico. Con clic derecho, duplicar. De tal manera que no se distorsionen los índices unificados. En el caso de ejemplo de excavación en roca fija, se tiene adicional a los contratos o partidas que vaya a ver, se tiene los subcontratos también. En caso de subpartidas, perdón, subcontratos puede ser una actividad específica. Hay que subcontratar, por ejemplo, la perforación y voladura. Si es que solo es en el caso de carretera, solo es un puntual, ¿no? Que vamos a una zona pequeña que vamos a mover. No hay que excederse porque se requieren muchos trámites para hacer el transporte en el caso de explosivos. Luego, otras actividades que se derivan de este proceso es peinar y desquinche, que se tiene ya aquí un unitario y simplemente se hace referencia y se convierte en una subpartida. De igual manera, se tiene la subpartida de esquinche y refine taludes en roca fija. Cerramos. Ahora vamos a hacer el análisis de las partidas que tenemos aquí como referencia. El tema de presupuestos, entonces con el S10 involucra algunas actividades adicionales, como hacer algunos análisis. En el caso de haber terminado ya nuestro presupuesto, vamos a hacer el procesamiento, el análisis de las partidas. Como aún no hemos ingresado aquí los metrados, ahora procedemos a hacer el ingreso de metrados para que nos permita el proyecto procesar. Cuando nos faltan metrados o costos, al momento de hacer el procesamiento, nos va a salir un mensaje que está faltando información. Por ejemplo, vamos a hacer clic en procesar ahora, antes de ingresar los metrados, y hacemos clic aquí en este icono en la parte superior, la barra de iconos. Hacemos clic en el icono procesar presupuesto. Me sale esta ventana en la cual yo voy a decir la opción continuar. Hago clic en continuar y me sale este mensaje: ingresará a los 13 metrados faltantes. Si pongo sí, sale la ventana y regreso a la ventana de presupuesto para poder ingresar los metrados. En el caso que me falten precios, también acá me indicará ingresará los costos faltantes o precios de insumos faltantes, y tendré que yo completar la información. Entonces este mensaje me va a salir cuando me falte información. Vamos a dar clic en ingresar a los metrados, sí. Y automáticamente se ubicó en el primer metrado. Nos vamos a la hoja de metrados que tenemos como ejemplo.
Y ahí tenemos. En el caso de movilización y desmovilización de equipos, yo tengo como metrado 2. A veces se suele colocar, cuando el caso que es global, solamente es colocar 1. En el caso de colocar 2, significa que uno es movilización y otro es desmovilización, indicando así en la especificación técnica que se refiere a que hace la referencia a movilización y desmovilización correspondiente. En el caso de las distancias de topografía y georreferenciación, estamos colocando, por ejemplo, 64 kilómetros. Mantenimiento de tránsito y seguridad vial es un global que es 1. Campamento también es un global 1. Luego viene excavación y peinado 1000. Excavación en roca suelta 5000 metros cúbicos. Excavación en material suelto 30.000 metros cúbicos. Eliminación de material excedente los 30.000. Relleno compactado para conformación de terraplén 25.000. Mejoramiento de su rasante. El tema de firmados, tenemos un tramo, una parte que es mejoramiento, 25.000 cubos. Perdón, 25.000 metros cuadrados es el área de mejoramiento. En este caso está por área. Cuando está por área, en la especificación técnica, en los diseños, debe darnos el espesor. Luego viene su base granular, 6.000 metros cuadrados. Su base granular y base granular también 6.000 metros cuadrados. Esto tenemos los metrados de pavimentos, ¿no? Que cuando vimos el tema de metrados, hicimos el análisis de estas partidas. Carpeta asfáltica en caliente también por metro cuadrado, los 6.000 metros cuadrados. Acá ingresé por error 60.000, solo es 6.000. Ya está. Entonces yo tengo aquí una serie de metrados, cual me va a permitir ya hacer el procesamiento de mi presupuesto. Vamos ahora sí a hacer clic en la opción procesar nuevamente, procesar, continuar, y ahora sí está procesando. En el caso de que falte precios, les va a salir un mensaje que falta agregar precios, y nuevamente le dicen que sí, que desean agregar precios, y les llevará la opción de agregar precios y verificarán los precios están en la lista de unitarios que se les ha alcanzado. Cuando termina de procesar, me sale esta ventana, procesamiento del presupuesto. Me salen las estadísticas de los ítems verificados, los metrados, análisis de precios unitarios procesados, los precios y algunos recursos y partidas con cantidad cero. En este caso todo está metrado. El costo que se ha obtenido, costo directo 4.507.260 nuevos soles. De costo directo, el costo indirecto no me ha calculado porque no he considerado aún gastos generales aquí como actividad procesada en el ítem de gastos generales. También tengo la opción aquí de mano de obra, materiales, equipos en general y subcontratos. Si yo deseo imprimir este resumen, puedo dar clic en imprimir, en todo caso solo en cerrar. Entonces yo he procesado mi presupuesto y me sale aquí 4.507.260. Este presupuesto yo voy a visualizarlo. Voy a visualizar qué características yo encuentro en este presupuesto. Voy a hacer el clic en maximizar.
Bien. Yo tengo en la parte superior izquierda el icono vista preliminar. Hago clic ahí, vista preliminar. Voy a la opción presupuesto. Y dentro de presupuesto voy a la opción estándar cliente. Este es el presupuesto que he reportado en la presentación. Estándar cliente. Me sale la ventana de márgenes. Normalmente se suele usar la opción usar márgenes por defecto. Y se activan estos márgenes por defecto. Aceptar. Y obtengo esta ventana acerca del presupuesto, en la cual tengo una cierta presentación, el presupuesto, el subpresupuesto, o que es bien ser esta fórmula, el cliente y el lugar. Luego el ítem, también me sale la fecha de a qué fecha es el costo, y esta fecha es la que colocamos, recuerdan, en la creación del presupuesto, que nos hace referencia a la fecha de las cotizaciones. De tal manera que yo tengo un costo directo de 400 millones, pero en la hoja de presentación yo tenía algunos ítems adicionales. El costo directo, yo tenía adicionalmente los gastos generales, el subtotal, el IGB y el total presupuestado. Adicional a esto, se puede agregar algunos ítems, como por ejemplo hablábamos de la utilidad, ¿no? De la utilidad. Esta presentación es distinta a la que tenemos nosotros ahí, en el cual no tiene esta opción. Esta opción se llama pie de presupuesto. Y vamos a hacer el análisis. Nosotros vamos a, adicionalmente aquí a gastos generales, vamos a agregar, por ejemplo, utilidad. El valor referencial, a veces hay que agregar también el costo de expediente, supervisión. Vamos a colocarle como referencia esos datos y vamos a ver cómo es que se colocan o se agrega esos ítems. Vamos a cerrar y vamos a ir al tema de los gastos generales. Regresamos a la presentación, presupuesto, 100%, estaba con el 10%. Continuamos. Para nosotros ver el pie de presupuesto, yo selecciono mi fórmula, voy a la opción diseño de pie de presupuesto. Luego, después de hoja de presupuesto, paso a la siguiente opción, que es diseño del pie de presupuesto. Hago clic ahí. Y va a cargar automáticamente esta ventana de diseño de pie de presupuesto. Si me voy a tramo 1, tendrá su diseño. ¿Sí? Y me voy a tramo 2 y solamente me sale costo directo. Por eso es que me salía la opción solo costo directo. Vamos a hacer el análisis agregando los gastos generales como porcentaje. En tal caso, también se puede agregar acá en el ítem de gastos generales algunas actividades generales y poder considerarlo estos gastos generales aquí en esta presentación para poder nosotros
continuar, vamos a hacer referencia a esta ventana en la cual nosotros vamos a reconocer el proceso de fórmulas o cómo se va agregando los ítems. Primeramente, la primera línea que dice número de línea 1, aquí, estos ítems se van agregando automáticamente, no ingreso ahí. Acá en descripción, yo voy a ir agregando descripción. ¿Qué tipo es? ¿No? Por ejemplo, gastos generales, utilidad, IGB, etcétera. En la variable se coloca cuál es la variable o la simbología a utilizar para cada tipo de descripción. La descripción va a tener su variable. Por ejemplo, costo directo, su variable por defecto que viene del programa es N directo. La macro es donde se van a ingresar las fórmulas. La macro en este caso para N directo es N directo nomás, el mismo valor. Y luego viene la opción omitir fórmula polinómica para el caso de no considerar en la fórmula polinómica algunos ítems, como por ejemplo la utilidad, ¿no? Puede ser los gastos generales, el IGB, etc. Entonces, vamos ahora a agregar cada ítem. Luego del costo directo, yo voy a considerar, por ejemplo, gastos generales. Escribo gastos generales y le puedo colocar entre paréntesis el porcentaje, por ejemplo, 12%. ¿ya? Gastos generales 12%, que esto viene del análisis que ya estuvimos viendo de cada uno de los ítems a considerar. La variable de gastos generales normalmente es GG. En el caso de yo considerar los gastos generales del proyecto, yo coloco GGP, como está en la parte superior. No sé si se fijan, en la parte superior tenemos la opción gastos generales GGP. Esos son los valores a considerar para yo obtener mis valores del proyecto. GGP y jalaría mi valor del proyecto. En todo caso, solamente coloco gastos generales porque estoy considerando el 12%. GGP es cuando se quiere obtener los gastos generales del S10 del análisis. Eso lo vamos a poder analizar más adelante. Vamos entonces a la macro, donde va la fórmula. La fórmula de gastos generales es el 12% del costo directo. Entonces diremos es el 12% o 0.12 por n. Copiamos la misma variable, copiamos la variable directo, 0.12 por n directo, enter y pasamos a función. Entonces de esa manera hemos agregado la macro de gastos generales. Ahora voy a agregar otra macro que va a ser la utilidad. Escribo utilidad, ahí está, utilidad. Luego utilizaré la simbología para utilidad, será UTI, por ejemplo, o a veces coloca solo U, para mí será UTI. Hay que tener en cuenta que hay algunas simbologías que son obligatorias, como el N directo, por ejemplo, y luego veremos más adelante la parte de las obligatorias de presupuesto total, por ejemplo. En la parte superior hay que fijarnos, voy a resaltarlo, variables obligatorias, costo directo y todo el presupuesto. Aquí. ¿Sí? Entonces esas van a ser mis variables obligatorias que me van a permitir a mí obtener las sumatorias, ¿no? Y también amarrar las fórmulas y adicional a eso, poder realizar la sumatoria y la lectura del valor textual para representar el presupuesto. Vamos entonces a coger la utilidad y decir que la utilidad corresponde, por ejemplo, al 6%. 6%.
o 6 entre 100, que sería 0.06 por n directo, del costo directo, por n directo. Entonces, también podemos aquí en utilidad modificar, entro en utilidad y modifico, agrego entre paréntesis 6% para tenerlo de referencia. Luego aquí necesito hacer una separación del costo directo para yo poder colocar mi subtotal. Entonces, para hacer una separación, yo agrego aquí una simbología. Puede ser guiones, doble guión. Entonces, yo agrego esta simbología, de manera que en la macro, luego de la sumatoria, se esté agregando una línea de separación, de tal manera que yo pueda sumar luego. Si se dan cuenta en línea, automáticamente ya hay un ítem 4 que es la separación. Luego voy a agregar yo el subtotal. Subtotal, que vendría a ser la sumatoria como macro de los de arriba, que se llamará ST, subtotal. Puede ser S-T, ST. En este caso, el subtotal va a ser la suma de las tres variables superiores, que viene a ser n directo más gastos generales, la variable es GG, y más la utilidad. UTI, la utilidad. Esa será la macro para el subtotal. Luego del subtotal, hay que considerar el IGB. Escribimos IGB y ponemos el porcentaje. El IGB actualmente utilizado, 18%. Luego vamos a la variable IGB. Y la macro será subtotal por 0.18. O puede ser 0.18 por subtotal. El producto es el mismo. Luego de esto, tenemos que la sumatoria de esto es el valor referencial. Pero antes de colocar el valor referencial, hay que colocar de igual manera un separador. Un separador de esta sumatoria. Puede ser guiones. Y finalmente, ahora coloco el valor referencial. Valor referencial. El valor referencial, su símbolo puede ser VR. Y viene a ser la sumatoria de subtotal más IGB. Si ven aquí en la macro, lo que se suman son las variables. La variable que coloqué es ST y más IGB. Luego, de este valor referencial, por ejemplo, puedo agregar aquí algunos costos. Por ejemplo, expediente técnico. Expediente técnico, que puede ser el 3% del valor referencial. Expediente técnico se llamará ET y viene a ser el 3%, 0.03 por valor referencial. ¿Qué más puedo agregar aquí? Son costos indirectos que pueden ser considerados aquí como presupuesto de obra. Por ejemplo, el costo de supervisión. Supervisión de obra.
Y este puede cambiar de porcentaje, por ejemplo, el 3.5%. Este obedece a un análisis, no es el valor que se está colocando, ni el expediente ni la supervisión de obra, obedece también a un análisis o a un desagregado. Supervisión de obra, supervisión, y vendrá a ser el valor referencial por 0.035. El 3.5% del valor referencial. Luego, para obtener mi presupuesto de obra, colocaré otro separador para realizar la suma correspondiente. Hay que tener en cuenta que aquí es obligatorio colocar las variables obligatorias. Primeramente vamos a colocar la descripción, presupuesto de obra, puede ser presupuesto total también. Y aquí es obligatorio entonces colocar la variable obligatoria, que es presupuesto guión bajo total. Esa es la variable obligatoria. ¿A qué equivale presupuesto total? A valor referencial. Recuerden que si no colocan esta variable obligatoria, la sumatoria de elementos no se va a realizar. No se va a realizar para el presupuesto total de obra y posiblemente me esté saliendo el costo directo u otras variables. Presupuesto total viene a ser valor referencial más expediente técnico más supervisión. He obtenido de esa manera, he diseñado mi pie de presupuesto. No es obligatorio este mismo pie, sino va a estar en función a la entidad, a la propuesta de la entidad y también a las características de la obra. Por ejemplo, si estamos en una obra que se va a ejecutar por el sistema de contratación, ejecución directa, no tendremos el IGB, por ejemplo, ¿no? Puede ser que haya supervisión, pero puede anularse también la supervisión. En el caso de ejecución directa, la supervisión hará referencia a la inspectoría, ¿no?, de obra o al inspector de obra. Tampoco habrá la utilidad y solamente se resumirá en el costo directo o gastos generales de repente. Bien, para poder visualizar este pie de presupuesto en mi proyecto, yo debo regresar a la opción hoja de presupuesto. Este es el diseño que hicimos para el tramo 1, en el cual se ha podido presentar. Recordemos que siempre que elige B hay que omitir la fórmula polinómica. ¿Ya? Hay que activar, omitir la fórmula polinómica. Elige B. Ya no se considera en la fórmula polinómica. Vamos ahora a hacer el procesamiento. Regresamos a hoja de presupuesto. Cuando regresamos a hoja de presupuesto, sin procesar, no se va a visualizar. Vamos a ver vista preliminar presupuesto, estándar cliente. Aceptar. Nos vamos a la parte inferior y no hay el pie de presupuesto en la zona. Para poder visualizar el pie de presupuesto hay que volver a procesar. Vamos a procesar, procesar, F9 o en el icono y continuar. Esperamos que procese. Ya obtuvimos, ahora me sale costo directo, costo indirecto total. Ahora sí tengo todos mis valores en mi resumen. Ahora vamos a ver en la presentación del presupuesto, hacemos clic en cerrar y visualizamos la presentación. Visualizamos presupuesto estándar cliente. Para poder visualizar, tengo que ubicarme en la fórmula, ¿no? Estoy en el tramo 2, fórmula, el que estamos desarrollando.
Para ustedes puede ser tramo 1. Y agrego visualizar presupuesto estándar cliente. Aceptar. Me voy a la parte inferior. Y ahora veo que sí se ha considerado. Cambié la presentación. Ahí está. Sí, entonces ha salido ahora nuestro pie de presupuesto como hemos programado. Gastos generales, utilidad, su total, IGB, los separadores correspondientes que hemos colocado, valor referencial, expediente técnico, supervisión de obra, presupuesto de obra. Si es que nosotros no colocásemos en la opción de diseño y presupuesto las partidas obligatorias, los formatos obligatorios como N directo y presupuesto total, no saldría este texto correctamente. Por ejemplo, 6.680.842 y 89 sobre 100 nuevos soles, que es el mismo valor del presupuesto de obra. Entonces, de esa manera, si es que no se coloca bien, a veces que aquí este monto que me sale en la lectura o hace referencia al valor referencial o al costo directo. Este valor es el que me sale la descripción en la parte inferior. Eso es porque no se coloca bien la colocación de variables, las variables a utilizar en cada macro. Este es el formato que yo quiero imprimir. Si ustedes se pueden fijar en esta presentación que ha salido, o en caso ustedes también puede ser, me sale la fecha del costo del presupuesto, a qué fecha es, y abajo me sale la fecha de impresión. Esta fecha de impresión de la parte inferior, a veces no quiero que salga, ¿no? Digo, la fecha de impresión no quiero que salga, ¿no? Porque a veces quiero solamente presentar la fecha de presupuesto y se confunde, ¿no? 16/12/2018 y se puede confundir con la fecha de impresión. Entonces, una es la fecha de las cotizaciones, otra es la fecha de impresión. Y no hay que confundir, esta fecha que sale aquí es la fecha que se acaba de imprimir, ¿no? En este caso, la hora que estamos actualmente. Pero esto se puede modificar. Vamos a cerrar. Antes de imprimir, vamos a cerrar. Y se modifica esto en la opción herramientas. Vamos a herramientas, configuración. Al menú herramientas, configuración. Cerramos la ventana anterior y regresamos a esta ventana. Y ingresamos a herramientas configuración. Y aquí nos vamos a la opción impresión. Y en la opción impresión, en la parte superior dice pone fecha y hora de impresión. Desactivo. Y puedo leer aquí que me sale otras opciones. Si es que yo deseo, puedo activar o desactivar. Lo que me interesó a mí es desactivar fecha y hora de impresión y ahora clic en aceptar. Ahora voy a la vista preliminar, presupuesto estándar cliente, aceptar. Vea, ya no me sale la hora de impresión ni la fecha. De tal manera que yo me quedo con la fecha del proyecto. Ya no hay confusión. Para poder imprimir, simplemente puedo hacer clic en la impresora, imprimir informe y busco la impresora que yo quiero hacer mi impresión. Y seleccionar el tipo, las preferencias, el tipo de papel, etcétera, ¿no? Y haré mi impresión. En todo caso, yo puedo guardar también esta presentación en la opción exportar. Exportar informe a Adobe. Puedo hacer clic en OK. Me sale todas las páginas o qué páginas quiero guardar. Todas digo OK. Y me voy a mi módulo 4 y puedo decir presupuesto. Pongo el nombre. Módulo 4. Presupuesto módulo 4. Presupuesto módulo 4. Lo guardo como PDF. Guardar. De esa manera yo he realizado la exportación de mi presupuesto.
Cierro la ventana de presentación y ahora voy a hacer mi presentación de los análisis de costos unitarios. Me voy nuevamente a vista preliminar, pero ahora ya no voy a presupuesto, sino voy a la parte inferior a análisis de precios unitarios y luego voy a formatos S10. Hay formatos por entidades que se pueden modificar en la parte inferior. Podemos ver que hay más formatos, pero la que se suele utilizar es formato S10, varios por hoja o uno por hoja. Si yo quiero cada unitario en una hoja, colocaré uno por hoja. Y si quiero que los unitarios que son pequeños se acumulen, coloco varios por hoja. Siempre es conveniente varios por hoja por mejor presentación. Y cuando los proyectos son grandes, pueden ir acumulados. Y si nos damos cuenta, ya en esta presentación, no hay confusión, ¿no? La primera partida es movilización y desmovilización de equipos, luego viene la partida topografía y georreferenciación, luego campamento. Las siguientes hojas para poder visualizar, en la parte superior tengo una flecha que dice Go Next Page. Hago clic ahí, que hace referencia a la siguiente hoja. También me da la opción a irme a la página final, ¿no? Y de esa manera yo tengo la siguiente página. La siguiente página, mejoramiento subrasante, eliminación de material. Hay que tener en cuenta que aún nos falta todavía complementar algunos análisis de las partidas que se les ha dado solamente para digitar. Pero hay que analizar el porqué de algunas actividades principales, sobre todo en carreteras. Pasamos de hoja en general así. Luego me voy a ir a la opción imprimir o exportar, igual que hicimos en presupuesto. Aquí la diferencia es que en la opción exportar agrega la opción de exportar a formato Excel, Excel 5, Excel 5, etcétera. También puede exportar como texto, como Word, etcétera. En este caso voy a ir también a la opción impresión y lo puedo imprimir como PDF. Cuando voy a esta ventana de impresión me sale la impresora por defecto. Si estamos en el sistema operativo, por ejemplo, a partir del Windows 8 en adelante, la impresora predeterminada es la última que hice la impresión. O en todo caso, en las versiones anteriores es la impresora que está como uso actual. Selecciono la impresora y le coloco impresora predeterminada y esa es la que saldrá aquí. Aquí igual manera selecciono las páginas o digo todas, all, el número de copias que voy a imprimir, en este caso voy a guardar como PDF, coloco impresora PDF, hago clic en OK. Espero que reconozca. La licencia. Hay un problema con mi licencia, de tal manera que no he podido hacer la impresión, me dice. En todo caso, hay que proceder con la exportación o escoger otra impresora. Pero ya podemos ver la forma de la impresión. Veamos ahora dónde se almacenan los precios. Los precios, me voy a la ventana, voy a saltear dos opciones. Aún todavía vamos a analizar las fórmulas. Como presentación vamos a ir a los precios para no hacerlo de manera rápida el tema de fórmula polinómica y el análisis de gastos generales en esta presentación. Entonces, cuando vamos a la opción precios, me sale ya precios por presupuesto, toda la lista de precios. En este caso, inicia con mano de obra, capataz, operario, oficial, peón. Luego vienen los materiales, mezcla asfáltica, equipos, etcétera. Está casi ordenado, pero no se entiende esta presentación. Yo tengo código, descripción, unidad, cantidad, precio, parcial, y tengo costos auxiliares también. Tengo las incidencias acumuladas, el factor.
Para yo mejorar mi presentación, acá tengo también el reporte de los índices unificados, ¿no? que yo tengo. Yo exportando estas cantidades puedo crear una fórmula polinómica de repente en Excel, ¿no? Pero tengo otra opción para poder presentar. Me voy al menú vista preliminar, lista general con porcentajes de incidencia o listado por tipo. Voy a listado por tipo y me va a salir una presentación más cómoda. Ahí me separa material, mano de obra, su acumulado, materiales, su acumulado, equipos, igual manera, su acumulado. Voy a la siguiente hoja y tengo el acumulado de equipos y también de subcontratos. Y así la suma de cada uno de estos en un total. Entonces ahí tengo los diferentes materiales. ¿Cómo lo voy a utilizar estas cantidades? Por ejemplo, para obtener tanto mi movilización y desmovilización, qué equipos voy a necesitar. Para programar también lo necesito. También necesito esta relación para realizar mi análisis de fletes, ¿no? Mi cálculo de fletes. Esta ventana también de igual manera se puede imprimir o exportar como PDF. Todas las páginas, ok. Y puedo decir acá insumos o recursos, clase 4, por ejemplo. Acá se me permitió hacer el guardado. Bien, de esa manera hemos tenido la presentación de nuestros recursos. Cerramos. Esta ventana de recursos yo puedo pasarlo a Excel también. Hago clic derecho en cualquier lugar y me dice exportar a Microsoft Excel. ¿Sí? Hago clic aquí en exportar a Microsoft Excel y se va a guardar. Insumos, escribo insumos. O puedo colocar recursos. Guardar y espero que procese. Voy a verificar recursos. No está abriendo directo mi programa, pero en la carpeta que guardé ya me sale el archivo de recursos guardados. Aquí exporté a Excel y ya lo puedo utilizar para mis cálculos o mis metrados, para hacer mi lista de insumos o para hacer mis sumatorias para el cálculo del flete. Voy a volver a abrir. Que me salió una referencia al momento de hacer mi exportación. Es por las versiones que tengo, varias versiones instaladas del Office por motivos de hacer las exportaciones. Bien, voy a cerrar el programa y volverlo a abrir. Como el S10 tengo un programa traqueado, en este caso no
no es compatible con algunas versiones de Office que tengo instaladas. Bien, entonces hemos hecho ese análisis. De igual manera voy a hoja de presupuesto para yo ir manejando y poder manipular un poco mis datos. Yo puedo hacer exportaciones de aquí de él. Mi presupuesto también exportar a Microsoft Excel para poder utilizar mis partidas para mis programaciones y otros usos. Presupuesto, guardar. Se guardó. Voy a la carpeta también y acá está presupuesto. Derecho, abrir con X. Cuando paso a Excel me está saliendo algunas opciones. Espero ustedes tengan una opción más compatible. De mí es el problema porque tengo varias versiones de Office. Entonces acá tengo el presupuesto ya también en Excel mediante estas exportaciones y poder manipular algunos análisis. Cerrar. Bien, nos quedamos ahí. La próxima sesión continuamos con los análisis que nos quedan pendientes. Durante el desarrollo del curso, también, igual, gracias por su participación y asimismo, siempre vamos a estar pendientes a sus consultas por cualquiera de los medios de comunicación. Gracias.